Cuando yo tenía tal vez unos 8 años, menos de 8 años, recibí una cajita de Samaritan Purse. Y nosotros en mi familia no éramos cristianos, pero habíamos ido a una reunión del barrio donde nosotros y nos evangelizaron a todos los niños y nos dieron nuestras cajitas de Samaritan Purse. Y ahí llegaba en ese tiempo, no sé qué traigan estas cajas, hace muchos años. Ya son muchos. Ah, este mes ya son muchos más. Mi hermano y yo tenemos un peluche. Yo tengo un reno con unos cuernos rojos. La piel del reno es morada. Es bien bonito el reno. Todavía lo conservo. Y mi hermano también conserva. Él tiene un oso blanco como los de Coca-Cola. Hasta ahora los tenemos y eso nos ha acompañado toda nuestra vida. Y para mí nuestra vida cristiana. Entonces, espero que sus chicos disfruten de esos regalos de Samaritan Purse, porque la gente que lo hace con mucho aprecio para ellos. Solo como testimonio rapidito para apoyar a lo que el pastor decía. Ahora, entremos en materia y a lo que vinimos. Saquen una hojita y hagamos una prueba sorpresa, ¿ya? Vamos a ver si les ha quedado algo. Vamos a enumerar los 10 mandamientos otra vez. Ya lo hicimos la última vez. Vamos otra vez a enumerar los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿quién se acuerda? Exacto, qué genial. Creo que está en minúsculas. Ya. El segundo mandamiento, ¿quién se acuerda? No te harás. Ya, no te harás imagen. Bueno, ahí está sale un poquito torcido. El tercer mandamiento, a ver, ¿quién se recuerda el tercer mandamiento? Ya, el cuarto. Guardarte el día de reposo. Ya, el quinto. Ya, el sexto mandamiento, a ver, ahora sí, lo que nos toca el día de hoy. Correcto, no matarás. Déjame ver, está aquí no. ¿Ya? Ahora sí, ya que entramos en materia, veo que sí les ha quedado lo de la semana pasada. Eh, Solo quisiera que recuerden Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo, oh Señor, tu ley? Y esto quisiera que lo tengamos grabado y de estos 3 domingos que he predicado, es lo que más me gustaría que se les quede en su mente. ¿Cuánto amo, oh Señor, tu ley? Porque la ley del Señor no solamente es para impedirnos las cosas, no es una idea de yo te voy a coartar la libertad y te voy a decir lo que tienes que hacer y solo a mí me tienes que obedecer. No es eso la ley del Señor, sino que la ley del Señor restaura y puede restaurar pueblos enteros. Lo que le pasó a Nínive, un pueblo destruido totalmente, se volvió hacia el Señor y el pueblo entero se salvó. Entonces, me gustaría, si tuviera más micrófonos, si tuviera más parlante, me gustaría que todo el Ecuador escuchara los 10 mandamientos y comenzáramos a aplicarlos y poder tener una mejor política, unos mejores legisladores, una mejor justicia y una mejor sociedad. Pero empecemos por la iglesia y como decía mi pastor Víctor la semana anterior, empecemos por nuestra casa, ¿verdad? Ahora, quisiera que pongan atención, bueno, no se leen mucho las letras, pero quisiera que pongan atención en algo que dijo Jesús. La ley o la tradición es algo que en tiempos de Jesús era muy fuerte para ellos, y el mensaje que traía Jesús obviamente les hacía enojarse a los fariseos y a los saduceos porque les quitaba la autoridad que ellos tenían. Eh, pero volvía el Señor a la autoridad que la Biblia tenía. Entonces, quisiera que leamos Mateo 15, del 1 al 20. Sí, vamos a leer un montón de versículos ahora. Mi pastor me dijo, quiero que hagas una prédica bíblica, entonces vamos a leer un montón de versículos ahí. Eh, Entonces, Mateo 15 dice, entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo,
porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de vuestro Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y aquí viene lo fuerte. El mensaje de Jesús era normalmente un mensaje de amor, pero aquí los reprende a los fariseos y les dice, hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no entra lo que entra en no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? No, no sé, me parece que era Pedro. Jesús les grita, hipócritas. Pedro se le acerca a Jesús y dice, ¿sabes? Oye, creo que se ofendieron. ¿Dónde me quedé? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, solo para explicarte esto rapidito. Los hebreos estaban llenos de tradiciones. Algunas veces les he dicho esto. Ellos se levantaban y se ponían primero la sandalia izquierda, luego la sandalia derecha. Primero se ataban las cordones de la sandalia derecha y luego los de la izquierda. Y luego se ponían en pie. A ese punto llegaba la tradición en que te controlaba desde que te despiertas. Y esto es algo más de esa tradición. El- Les dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como ordenan los ancianos? Esto no era una tradición por aseo como la tenemos nosotros. Nosotros nos lavamos las manos antes de comer por aseo, por no contaminarnos de bacterias y todo lo demás. Pero en ese tiempo lo hacían únicamente para demostrar que eran santos. Entonces tenían una jarra con dos orejas y primero agarraban la jarra con la mano derecha y se untaban agua en la mano izquierda, luego lo hacían al revés con la otra mano. Solamente era para demostrar que eran más santos. No tenía ningún beneficio de salubridad como tenemos en la actualidad. Y Jesús les dice, esto está mal. Y les quita autoridad y les dice, eh, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte. De esto hablábamos la semana pasada, que les decía, debemos prepararnos para los años dorados de nuestros padres y tratar de llevarles lo mejor que podamos. Los hebreos en este momento de su historia habían cambiado el mandamiento. Entonces, todo con lo que pudieras ayudarle a tu padre, ellos creían que si lo ponías en el alfolí, en la ofrenda, iba a ser de mayor bendición para mí como hijo, no así para mi padre. Y por eso Jesús les dijo, con sus tradiciones han invalidado el mandamiento, porque está totalmente errada la tradición en este punto. ¿Sí? Y con esto quiero demostrarles que a veces aprendemos cosas que no nos sirven, que son muletillas para nosotros. ¿Sí? Y ahora sí entremos en materia. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y les decía la anterior semana, la ley es elíptica. Si el mandamiento me dice, no matarás, por ende tengo que hacer lo contrario, tengo que apreciar la vida, ¿verdad? Entonces, si como el mandamiento me dice que no tengo que matar, por consecuencia, yo tengo que apreciar la vida de mi hermano y tengo que tratar de cuidar de la vida de mi hermano. Y aquí tengo un versículo especial para esto, en Mateo 5, el 21 y 22. Es lo que Jesús hace. Jesús la vuelve más extrema la ley. ¿Sí? ¿Alguien tiene?
Por favor, ayúdame. Mateo 5:21 al 22 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con la pena capital para los delincuentes? ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con que se debe castigar a los delincuentes con la muerte? Ya. ¿Cuántos están de acuerdo con el aborto? Nadie está de acuerdo con el aborto. Sí, solo una persona está de acuerdo con el aborto. Dos personas están de acuerdo con el aborto. Permítanme. El Señor nos manda a cuidar toda la vida, todas las personas. Los hebreos en su historia, cuando ya fueron Estado, les explicaba hace tiempo, mataron a una persona, el que fue el padre del holocausto judío. A ellos lo ahorcaron. Sin embargo, el Señor nos manda a cuidar y en la palabra muchas veces encontramos que deben apedrearse los pecados. Más tarde vamos a ver en el adulterio, les dice, si alguien es encontrado en adulterio, deben apedrearle hasta matarle. Entonces la justicia del Señor es extrema también, pero es para tiempos extremos. Nosotros no vivimos en ese tiempo, nosotros vivimos en un tiempo que, créanme, comparada a la maldad de lo que yo he visto en la Biblia, no estamos viviendo ese nivel de maldad aún aquí en Ecuador. Si creemos que los tiempos se van a acabar porque el nivel de maldad de la humanidad es extremo, créanme que aún no es suficiente porque no ha colmado, este mundo no se ha colmado de la maldad, todavía no llega el hombre a la cúspide de lo extremo, de lo perverso. Nada de lo que se puede imaginar es comparable aún a lo que hay en la Biblia. Y algún día cuando se supere, el Señor va a volver, pero ese es tema para otro día. Ahora, nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, debemos apreciar todas las vidas, aun sea la del delincuente o aun sea la del pequeño. Porque el Señor, desde el vientre de tu madre, Salmo 39, desde mi embrión vieron tus ojos, dice el Señor. Mucho antes de que nosotros tengamos una memoria, el Señor nos había planeado. Y quiero demostrarte esto. Nosotros no hicimos nada para tener la vida. No hicimos nada para disfrutar de las alegrías. No hicimos nada para poder venir a este mundo y disfrutar de un ceviche. Así es la cosa. No es nada para nosotros. Es un regalo del Señor nuestra vida. Entonces nosotros no podemos coartar la vida. Ahora, el segundo mandamiento, el más importante, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, de Jesús dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y luego le dice, y amarás a tu prójimo, así como a ti mismo. Porque tu prójimo es imagen de Dios. Entonces, si mi prójimo es imagen de Dios, yo no puedo matarlo. Aun cuando haya hecho errores y barbaridades, yo no puedo matarlo porque esa persona es imagen de Dios, aún en medio de su pecado, aún en medio de su psicosis. Y no así con el niño. Yo entendería que nosotros, como humanos, como personas razonables, tendríamos más misericordia de un bebé, que no podríamos matarlo. Y aún así la sociedad actual en la que vivimos ha detractado tanto la vida que estamos dispuestos aún a hacer legal algo como el aborto. A ese extremo está llegando la sociedad de nosotros y aún va a empeorar. Entonces ya tenemos aquí las penas capitales. Ahora, las guerras. ¿Cuántos están de acuerdo con que los soldados deban matar? La semana pasada ya hablábamos de esto. Nadie está de acuerdo con que los soldados deban matar. ¿Ya? Y creo que ya les cambié la idea, ahora sí ya nadie quiere matar. Genial, me parece eso de lo mejor. Entonces, como ya probamos el examen, vamos con otra cosa. ¿Cuántas veces se ha insultado en el semáforo? Yo soy de esos, yo pierdo, creo que algunas veces les he dicho ya,
Espero que me vayan conociendo. Yo algunas veces pierdo la paciencia. Si veo un loquito gritando en el semáforo, el hermano David ha de ser. Yo pierdo la paciencia muy fácil y sí se me va la boca a veces, sí, sí quiero gritarles. Claro que no grito insultos, no me muerdo la lengua porque si, oye, ¿qué te pasa? Eso sí me sale, pero más insultos con decoraciones no me salen, bendito Dios, no me salen. Pero ¿cuántas veces a tu hermano le has dicho algo feo? A tu hermano digo, a tu hermano de sangre. ¿Cuántas veces a tu hermano le has dicho algo feo? Y estas palabras a veces pueden detener a las personas. Por eso es que Jesús les dice, cualquiera que le diga fato a tu hermano va a ser culpable ante el concilio. Y esto es tocando el mandamiento no matarás, porque nuestras palabras también pueden afectar de tal modo a nuestra familia que lo puedes estancar por años. Y como mi papá me dijo que sea doctor, yo me gradué de doctor, pero a mí no me gusta y soy taxista. Y estancan a esa familia por años, solo porque escuchamos algo que no nos gustó. El Señor te ama y mi pastor Víctor sabe decir cosas muy importantes cuando empieza su prédica. Yo soy lo que la palabra dice que soy. No soy lo que mi papá me dijo que era, sino lo que la palabra dice que soy. Entonces cambiamos nuestra forma de pensar a partir de aquí, de que la palabra nos moldea a nosotros. Y la ley no matarás, ya no es una forma de coartarme la libertad, porque yo sí quisiera sacar una pistola y dispararle al que se pasó el semáforo en rojo y casi me mato. Quisiera hacer eso, pero el Señor no me cuarta la libertad, sino que me dice algo precioso, es cuida la vida de tu hermano para que tu hermano también prospere. Sí, no le digas, fato necio, no le digas necio, no le digas tonto a tu hermano, porque eso lo va a detener. ¿Y, y cuántas veces yo he visto familias estancadas porque se comieron una mentira de lo que les dijeron hace mucho tiempo y la mentira no tiene nada que ver con ellos y nos tragamos mentiras que no son buenas para nuestras vidas? ¿Sí? Ah, la regla de este mandamiento es amar a tu prójimo. Cuando amas, aceptas. Entonces tienes que aceptar el error que comete tu hermano, pasarlo por alto y decirle algo bueno. Y muchas veces he escuchado esto. Si se te pasa si llegas al semáforo y te quieras pelear y el otro te está insultando, dile Dios te bendiga. Qué noble. Yo no soy capaz de decir, oh, si tu mamá. Eso es lo normal, pero si puedo lograr moldear mi corazón para decirle a esa persona, el Señor te ama, lo máximo, hermanos, créanme que cierran sus ojos y al día siguiente abren los ojos y están en el cielo. ¿Ya? Ahora, los hebreos le habían pedido a Moisés cuando baja con 50 mandamientos, les presenta y los hebreos dicen, no, regresa, habla con el Señor, dile que 50 mandamientos son demasiados. Va Moisés otra vez 40 días más, baja otra vez 40 días, regresa con las tablas de la ley y les dice, tengo una buena noticia, ya no son 50, solo son 10, pero el adulterio sigue estando ahí. El adulterio tiene que ver con algo que es la familia. Entonces, el anterior era protege la vida. Este mandamiento es protege la familia. ¿Sí? Nosotros vivimos también en una sociedad que está tan detractada que tenemos acceso a contenido para adultos en la mano. Algo que hace 30 años era muy difícil de encontrar, hoy en día a un clic de distancia. Y aquí quiero demostrarles algo en Génesis 2:24. El primer libro de la Biblia. Génesis 2, el 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ya? Quiero que piensen en esto. En la Biblia ustedes encuentran que, por ejemplo, David tenía 300 esposas, Salomón tenía 700 esposas. Mi hermana se sorprendió. De gana le dije eso. No debí decirles. Encuentran que tenían 300 esposas. Eso era una forma de lograr la paz con otros pueblos. Como David era un rey, pero increíblemente poderoso.
¿no? En el Palacio de Gobierno, nuestro presidente se sienta en una silla de madera, revestida o pintada con unos bordes de oro. En la actualidad, nosotros somos un país que tiene minerales en cantidades inmensas, pero nuestro presidente se sienta en una silla de madera. David se sentaba en un trono con 2 leones de oro enormes. Todo el trono de David era de oro. Imagínate el poder que tenía David. Tanto era así que los pueblos se acercaba otro pueblito y decía, ve, no me hagas la guerra a mí, no me destruyas. Cásate con mi hija y de esa forma no me vas a destruir. Ese era el negocio. Entonces, por eso tenían tantas esposas. Ahora, otra idea que tenía la Biblia es que podías tener tantas esposas como puedas mantener. ¿Sí? Entonces, si tenías una concubina, decía la ley en Levítico, mientras tú puedas darle lo mismo que le das a tu primera esposa, a la segunda esposa, podías tener las esposas que quisieras. Y así entró la poligamia a la Biblia. Sin embargo, en el principio, como dice Jesús en Mateo 19, en el principio no era así. El hombre saldrá de su casa y se unirá con su mujer y serán una sola carne, no serán varias carnes, serán una sola carne. Y este mandamiento empieza a proteger la familia. Este principio cuida de la familia. Y los eufemismos que empiezan en la Biblia son: y conoció Adán a Eva y concibió y dio a luz a sus chiquitos. Los eufemismos son la palabra conoció. Entonces, en la Biblia no, parece que tiene un lenguaje como para hablar con niños. Y por eso dice conoció. Pero es solo una idea de nosotros. Porque una vez que el hombre sale del Edén, el hombre ya no sale desnudo, sale con ropa. Y desde que el hombre crece, tiene el anhelo de poder estar en intimidad con otra persona. Y por eso tenemos esa tendencia a tener intimidad mucho más de lo necesario para mantener la especie. No sé cómo decir esto con los chiquitos aquí, son adultos, ustedes sí me entienden, pero buscamos tener intimidad todo el tiempo, porque tenemos ese chip integrado donde buscamos tener otra vez el Edén en nuestros corazones. Ya puedes ver por dónde va este mandamiento. Y no es solamente no te acostarás con otra mujer aparte de tu esposa. Es cuidar de esa intimidad que tienes con tu esposa. Y un detalle más en Mateo 19. Si quieren pueden abrir Mateo 19 del 4 al 9. Mateo 19 del 4 al 9 dice: Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Todos saben qué es un eunuco? No. Bueno, les cortaron a los hombres. Eso es un eunuco y los reyes podían dejar a las esposas con ellos porque sabían que no iba a pasar nada. Eso es un eunuco. Y por eso dice el Señor, hay eunucos de corazón, personas como Pablo que podían resistir a esa tentación y podían hacer como que nada. Y asimismo también hay mujeres que pueden hacer como que nada. Pero ese no es el fin. El fin es este. Nosotros normalmente creemos que el mandamiento dice no adulterarás y no te acostarás con otra mujer, pero no es simplemente eso. Cuando tú tienes intimidad con una mujer o la mujer con el hombre, cuando tienen intimidad en pareja, los dos se llegan a conocer a tal punto que es difícil, crean un vínculo amoroso con esa persona en el que es difícil abandonar a esa persona y son una sola carne. Si lo hacen esto en la idea de fornicación, intimidad antes del matrimonio, si lo hacen de esa forma, las mujeres se quedan
pegadas de eso. Y en el caso de los hombres, también nos quedamos pegados a eso. Y muchas veces me ha tocado dar consejería matrimonial en estas carnes. Muchas veces he escuchado, es que no le puedo dejar. Y les maltratan. O son infieles. Y ahí es que no sé qué hacer sin él. Ese es el pecado del adulterio. Ya cometes infidelidad. Ahora te doy otro ejemplo. Infidelidad no solamente es que tengas intimidad con otra persona aparte de tu pareja. Infidelidad es hacer algo que solamente haces con tu pareja, hacerlo con otra persona. Desde ahí empieza la infidelidad. Entonces, ya les veo como crujiendo los dientes. Solo para acabar de esto. Si tienes ese nivel de intimidad con tu pareja, donde puedes estar desnudo, donde esa persona te conoce, y no solo te conoce, sino que te llega a tener un poquito de admiración. Ese poquito de admiración es lo que empieza a crear de intimidad. Y cuando te divorcias, lo que leyó mi hermana hace un momento en Mateo 19, cuando te divorcias, esa intimidad se rompe, esa admiración de que la única persona que realmente conoce cómo eres te rechazó, te lastima y te quedas herido. Y yo he metido la pata. Te puedo decir que no hay nada para divorciados. Tú puedes buscar talleres, puedes buscar... No hay, por ejemplo, divorciados anónimos. No existe. No hay nada para divorciados. Y las personas que quedan en ese malestar se hunden. Y les digo porque me pasó. El sentirse rechazado por la única persona que te conoce, tal vez es lo peor que te puede pasar. Entonces el mandamiento ya no solamente es no adulterarás, sino no abandones a esa persona. No le seas infiel a esa persona. Ya se extendió el mandamiento. Ya es, no mirarás a otras mujeres con deseo en tu corazón, porque de cierto te digo que ya has adulterado en tu corazón, porque ahí se rompió la fidelidad que tú tenías. Y como les decía al principio, hace una semana, ¿cuáles son los valores que tú tienes? Y si esos valores, si en 3 valores no me puedes nombrar fidelidad, piensa bien en tu matrimonio. Piensa bien en tu matrimonio. ¿Sí? Ahora, ya hablamos de fidelidad y ya hablamos de monogamia y poligamia. Nosotros, los cristianos, deberíamos ser monógamos, solo con una persona y nada más. Las personas que logran hacer eso, les admiro, porque en este tiempo se ha expuesto tanto la desnudez de las personas, la sexualidad de las personas, que ya ni en la iglesia misma hay castidad. Y en la iglesia mismo, eso es algo raro de ver, cuando nosotros deberíamos ser un ejemplo para las demás personas. Qué lindo sería poder que el Ecuador aprenda estas cosas, no habría tantas familias destruidas. Ahora, el adulterio cuida a la familia, pero hay otra cosa que el Señor castiga. Y la otra palabra que se llama fornicación. Nosotros tenemos la idea concebida de que es intimidad antes del matrimonio. Pero en el momento en que fue escrito eso en la Biblia, no solo incluía intimidad antes del matrimonio, incluía pedofilia, zoofilia, todo lo que te puedas imaginar. Ni siquiera quiero mencionarte porque eso es horroroso. Todas esas razones. Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego desde el cielo por esa palabra, fornicación. Entonces, nosotros debemos ser personas de una sola pareja. Y también mi pastor decía, nosotros no somos judíos porque no somos circuncidados. La única seña de los hebreos, la única marca que tenían los hebreos, es que ellos debían ser esposos de una sola pareja. Debían evitar estos pecados sexuales, que es la única razón por la que yo he visto que el Señor en la Biblia destruye pueblos enteros, es la fornicación. Quisiera que el Ecuador entero aprendiera esto y no seamos destruidos y salgamos más bien de nuestros problemas.
Si tuviéramos más micrófono y pudiéramos compartir de eso con la gente, sería lo ideal. Pero vivimos en esta sociedad y como mi pastor dijo, empecemos por nuestra casa, empecemos educándonos nosotros. Y les motivo, em- empecemos a ser fieles nosotros mismos, con nuestras familias. ¿Ya? El tercer mandamiento. ¿Quién se acuerda quién es la persona que está en la pintura? Saqueo, ¿verdad? Qué bacán. Ah, este mandamiento ya les expliqué, creo que el primer domingo que empecé con el no robarás. Este mandamiento no solamente tiene que ver con el que yo voy corriendo y le rancho la cartera a una señora y salgo corriendo. Eso pensamos cuando decimos no robarás, ¿verdad? Pero la ley es más extrema. Yo te decía, si tú vas a tu refrigeradora y sacas una uva calladito sin que tu esposa te vea, sin que tus hijos te vean y te la comes calladito, eso también te cuenta a ti como robo. Sí, la ley es así. Pero este mandamiento, al igual que los demás, no tiene que ver con coartarte la libertad, no tiene que ver con que tú no puedas tomar lo que quieres. Tiene que ver con otro principio que es amar a tu prójimo. Porque cada vez que tú robas, estás quitándole algo a tu prójimo y seguramente algo por lo que he trabajado. ¿A cuántos nos han asaltado? Eh, qué desgracia, ¿en qué país vivimos? Este mandamiento sí tenemos que aplicarlo en el país, pero urgente. Se siente horrible que a uno le quiten sus cosas. ¿A cuántos solamente les han hurtado las cosas? El robo es que venga una persona armada y te apunte y te diga, dame lo que tienes. ¿A cuántos les han quitado sin que se den cuenta? También. Eh, Ese sentimiento de decepción de que alguien más te haya quitado, de que hayas confiado, por ejemplo, de que hayas dejado tus cosas en el casillero del trabajo y te hayan quitado tus cosas. Ese sentimiento de decepción es el que debes proteger con este mandamiento. No robarás, porque le haces daño al corazón de tu prójimo. No le estás quitando, qué sé yo, $20. Le estás haciendo daño al corazón porque se siente decepcionado. Y los mandamientos, las leyes del Señor son muy parecidas a los derechos humanos. Mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de la otra persona, porque no puedo lastimar. Lo mismo es con los pecados. Mi pecado llega cuando comienzo a herir a la otra persona. Entonces, si yo me divorcio, aunque no sea por infidelidad, si simplemente me divorcio, ya estoy cometiendo pecado porque esa persona se va a sentir de lo peor. Le estoy lastimando. Estoy faltando a mi promesa y el Señor te dice lo que digas sí, di sí, y lo que digas no, di no, y punto. Lo mismo es no robarás. Yo debo trabajar todos los días por mí. ¿A cuántos les gusta jugar la lotería? ¿Cuántos compran el pozo? Nadie. ¿Apuestas? Ni con cartas. Bendito Dios. Póngales 20, mi pastor. Los cristianos no apostamos, tampoco jugamos a la lotería, porque los cristianos tenemos que prosperar con el sudor de nuestro trabajo. Y esto tiene que ver con el último mandamiento. Eh, el Señor te va a bendecir cuando sales de tu casa todos los días a trabajar. El Señor te va a bendecir y te va a prosperar y vas a llegar a donde tú quieres con eso. Ahora, si sales y apuestas lo que tienes, le estás quitando a tu hermano. También es una forma de robo y de fraude. ¿Sí? Creo que eso quedó más que sobreentendido. Vamos, Efesios 4:28, por favor. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Y aquí viene el principio que dijo mi pastor cuando estuvo aquí. Es más bienaventurado dar que recibir. Si tú trabajas, si tú prosperas y puedes darle algo a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, es más gozoso. Yo sé que en tu corazón es más gozoso dar que recibir. Pero el último mandamiento dice, no codiciarás. Y somos tan codiciosos que no damos porque queremos recibir en lugar de dar. ¿Sí? De esto trata este mandamiento. Y lo que les hablaba hace un momento de cuidar los bienes de tu prójimo. No sé cuántas personas se han encontrado un billete de 20 en la calle y se quedan paradas así.
¡Qué bestia, qué honestidad! Bendito Dios, gracias por esta iglesia. Mi pastor están dando frutos las oraciones. Bendito Dios, gracias. Qué chévere. Eso es de los cristianos correctos. Me parece que este mandamiento queda sobreexplicado para todos nosotros. Ya, ahora vamos con otro mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ya? Ah, las mentiritas sí, todos creo que las tenemos como muletillas, ¿verdad? Sí, y mi pastor dice cosas súper chéveres. Sabe decir, ya llego cuando me faltan 3 montañas. Sí. Eh, Estas muletillas puede que no hagan daño en mínimas cantidades. Decir, ya estoy llegando y llegas 20 minutos después. Puede que no le haga daño a la otra persona, puede que no le haga sentir mal. Pero el principio de la mentira es que tú creas en tu mente una versión falsa de ti mismo, donde yo podría pararme delante de ustedes y decirles, soy neurocirujano. Y tal vez me he leído 1 o 2 libros de neurocirugía y puedo decirles cositas que ustedes no me pueden entender y ustedes dirán, sí, qué buen doctor. Entonces, yo creo en mi mente una versión donde yo soy un neurocirujano y ustedes conocen a un neurocirujano, y tengo otra versión dentro de mi mente donde soy el Andrés real, que es enojado, que no le cae bien nadie, que ahora de mañana quería insultar a unos vecinos porque a las 4 de la mañana empezaron a hacer bulla. Entonces creo 2 versiones, una donde es neurocirujano y el otro. El Señor te dice, no darás falso testimonio primero para cuidar tu integridad psicológica. No ser mentiroso patológico. Hay gente que miente porque ya no saben ni cuál es la verdad, ya no saben dónde están. Y ahí empiezan las patologías psicológicas, ¿sí? Entonces tu conciencia ha obrado tanto en contra de sí misma que ya no le importa y ya no te resulta difícil hacerle daño a otra persona, porque con la mentira ya le haces daño. ¿Cuántos se enojan cuando les mienten? Yo, ¿qué? 4, 6 personas se enojan cuando les 7. Y ya le codeó mi hermana. No así. Yo soy de las personas que más se enojan y créanme, una mentira para mí es cortarles. Yo prefiero, de verdad, yo prefiero decirles, mis hermanos, si algo bueno ven de mí, es solo la luz de Jesús. Yo no soy nada, nada bueno. Mi carácter es bien difícil de llevar. Mm, Las personas cuando me mienten, cuando hacen algo que no me gusta a mí, simplemente las corto. Y yo sé que no estoy amando a ese prójimo. Y eso nace de mi corazón, pero eso nace por algo de mi pasado, donde a mí me mentían mucho y me decían, sí, hoy te voy a ir a ver, y no pasaba. Entonces, cada vez que alguien me miente, yo no puedo contra eso y digo, se acabó, yo no quiero saber de ti nada más. Y se acabó y punto. La mentira puede herir a la otra persona sin llevarte a juicio. Ahora, imagínate estar en un juicio y mientes a favor de un asesino. El asesino va a quedar impune. ¿Ya? Ese es solo algo que no tiene mucho peso. Ahora, si nosotros vivimos en una sociedad donde hablamos únicamente la verdad, si viviéramos así, tú llegarías, no sé, ¿a cuántos les gusta regatear? Amén. Qué bacán. ¿Cuántos, no sé, les pongo un ejemplo, llega a una tienda de teléfonos, ¿cuánto cuesta este teléfono? $100, le doy 95 y comienza el juego ese, ¿no? ¿Cuántas personas hemos perdido parte de nuestros bienes porque nos sobreprecian las cosas? No nos están dando el precio real. Nos estamos empobreciendo nosotros mismos en el país. Un pastor amigo mío había viajado a Israel y él decía que se acercaba a los musulmanes y les decía, ¿cuánto cuesta esta cobija? Y le decían $100 y rebájeme, bueno, le doy en 50. Eso hacían. En cambio iba donde el hebreo, donde el judío, y ¿cuánto cuesta esta cobija? Le cuesta $30. Pero rebájeme. No, le cuesta $30.
¿Cuán próspera sería nuestra sociedad si nosotros viviéramos esto? Les digo cuán próspera sería. Hace 4 años Israel reparte el exceso de impuestos entre la población. Aquí nos falta plata. Si aplicáramos este principio de no hacer fraude a nuestros hermanos a través de el falso testimonio, esto te cuesta esto, o a través... la idea de la balanza es esa, el control de mercado. Si la libra no te cuesta una libra, ¿quién se hace rico? Obviamente se hace rico el que te está robando, pero ciertamente todo el resto de la sociedad está empobreciendo. Entonces no estás llegando a ningún lado, la sociedad no está prosperando. A ese punto llega el fraude, ¿sí? El mandamiento aquí es ser realmente sinceros. Entonces, si tú puedes decir como yo soy una persona mala, ser realmente sincero y evitar mentir, vas a empezar a construir tu verdad y tu identidad. Y la gente no te puede llegar a decir, pero usted me dijo que era neurocirujana. Te inventaste una mentira que no tenía nada que ver contigo. Nada que ver contigo. Cambiaste toda tu vida solo por esto. Ahora, por favor, ayúdenme. Efesios 4:25. Estábamos en el 28. Vamos al 25. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino. La siguiente palabra es la verdad y la vida. Entonces, si yo digo, amo al Señor, yo por lo mismo tengo que amar la verdad. Si el mandamiento dice, no darás falso testimonio, por consecuencia, yo debo decir siempre la verdad. Y como dice mi pastor, podríamos cambiar esas muletillas y decir, ve, estoy a 20 minutos, espérame un momento. En lugar de decir, ahorita llego y me faltan 3 montañas. ¿Sí? Ahora, el principio de la verdad empieza cuando somos pequeños. Como yo les dije, tuve una madre muy, muy estricta, muy derecha, tal vez por eso somos tranquilos. Nunca nos hemos metido en ningún problema, mi hermano y yo, jamás, pero para nada. 20 en conducta toda la escuelita hasta el final. Y mis profesores desde chiquitos, los de jardín decían, su hijito era el más bonito de toda la clase porque estaba calladito. Era porque me caían mal todos. Ahora, mi mamá como nos trató siempre estrictos, cuando pasaba algo, cuando algo hacíamos mal, siempre decíamos yo no fui. Y mi sobrino aprendió eso, aprendió a decir yo no fui, yo no hice. Y me acuerdo que era tal vez solo falta de preguntarle bien. Luego de que pasaba el problema, cuando mi mamá ya se enojaba, vivíamos todos en mi casa con mi sobrino. Y ya cuando a mi mamá se le pasaba la ira, mi sobrino subía las gradas hasta mi cuarto, golpeaba, entraba y me decía, llorando, entre lágrimas, me decía, porque no le podía decir a mi mamá lo que había hecho. Entre lágrimas me decía, ñaño, te puedo contar la verdad verdadera. Qué lindo sería que tú puedas en intimidad decirle al Señor, Señor, te quiero contar la verdad verdadera y hablarte de lo que me pasa. Y empezar a ser sincero. Sincérate con las personas que amas. ¿Sí? Y ahora, el último mandamiento, no sé cuántos, todavía me queda 1 hora, ¿verdad? Porque este mandamiento fue el más difícil de aprender. Así como de todos los demás mandamientos, encuentran un montón de contenido en YouTube, en Google, en la inteligencia artificial. Encuentran un montón de contenido, lo que ustedes quieran. Cómo evitar el adulterio, cómo evitar el divorcio, consejos matrimoniales, cómo evitar matar a tu hermano, cómo empezar a querer más a tu hermano. Encuentran maravillas. Sin embargo, de este mandamiento no se encuentra nada. Hay pocas cosas, pocas personas, y realmente como cristiano, yo tengo que decirlo, creo que 19 años, no recuerdo yo haber escuchado a algún pastor explicar el mandamiento no codiciarás. O tal vez sería que no puse atención, pero no recuerdo. ¿Cómo se explica este mandamiento? ¿Cuántos han deseado tener
algo que no les pertenece, algo que tiene su vecino. Por ejemplo, si viéramos pasar un Camaro por aquí, los hombres, si viéramos ver pasar un Camaro, ¿cuántos de nosotros no desearíamos sentarnos en ese carro? Las mujeres, por supuesto, no les queda mucho eso. Yo conozco un pastor que se había comprado un carrazo en Estados Unidos, creo que en $800. Un Pontiac, un GTO. ¿Cómo no le voy a envidiar a mi pastor? Ah, ni siquiera eso, mi pastor ahora de mañana estaba pecando. Cuando empezaron a hacer bulla mis vecinitos, ¿cómo no quisiera tener la armería de mi pastor? Créanme que está algo en el... Por algo no tengo. Este deseo es algo que viene en tu corazón y puede ser bueno o puede ser malo. Obviamente aquí se expresa lo malo. No codiciarás ni los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el burro de tu prójimo. eh, en la actualidad sería el carro de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el matrimonio de tu prójimo, porque a veces yo sí he visto esposos consolidados, firmes, fuertes, y que me he puesto a pensar así mismo, ¿cómo quisiera tener 2 hijos y una esposa que me ame? Vacancísimo, ¿no? ¿Cómo quisiera tener? A mí me gustan las casas con techos inclinados, con tejas, y vas para los valles y ves esas casas. ¿Cómo quisiera tener esa casa? Eso es algo que viene impreso en tu corazón. Ahora, ¿dónde está la maldad de esto? La maldad empieza cuando tú comienzas a desear tanto eso que es idolatría. Entonces, ¿cómo desearía tener esa esposa perfecta? Y comienzo a buscar y a buscar, a buscar, y me olvidé de lo que era el Señor. Y me olvidé que mi contentamiento no está en una mujer, sino en el Señor. Y me olvidé de que mi contentamiento no está en tener un Pontiac GTO, sino en el Señor. Y me olvidé que mi contentamiento y mi buen dormir no era matar a mis vecinos, ni envidiar de las armas de mi pastor. Era despertarme a esa hora y volver a leer toda la prédica para traerles algo bueno que compartir con ustedes. Sí, mi contentamiento debe ser el Señor. Entonces, este mandamiento se liga de lleno con el primer mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento? Ya se fueron. No te Ten- esculpirás estatua ni figura ninguna de las cosas que hay arriba en el cielo. Exacto. Entonces, no tendrás un carro al que tú aprecies más que al Señor. No tendrás una casa a la que tú aprecies más que al Señor. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Entonces, en este principio, basado en este principio, Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, con todo tu corazón, con toda tu alma. Porque el momento en el que tú pierdes eso, puedes decir como Job, mi Señor es mi contentamiento. Porque el momento en que aún su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, Job le dijo, no, eso está mal. El Señor dio y el Señor quitó. Y seguía siendo fiel, porque él amaba más al Señor que todas sus posesiones, que sus hijos, aún puedo decir, amaban más al Señor que a su núcleo familiar. Entonces puedes decir, voy a amar de tal forma que puedo dar, que puedo no matar, que puedo ser fiel. Ese es el principio de todos los mandamientos. Eh, te digo algo más. Yo sé que todos queremos prosperar. A todos. Yo sé que el rico dice, soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Eso dice el rico. Y para nosotros es cuánto quisiéramos tener algo de eso, porque muchos, yo estoy seguro, porque es sinceridad, muchos de los problemas que nosotros tenemos se resuelven con dinero. No hay más, se resuelven así. Ahora te doy el secreto de la prosperidad. Y permítame, mi pastor, esto es una herejía.
Es más, denme un segundo, porque esto no se puede hablar desde acá arriba. Si tú quieres prosperar, esto van a escuchar un montón de veces en YouTube. Si tú quieres prosperar, mi hermano, siembra en mi ministerio desde $1000 y vas a ver cómo el Señor te devuelve al 100 por 1. La promesa es al 100 por 1. Siembra en mi ministerio. ¿Cuántas veces han escuchado eso directamente de un pastor? Una vez me invitaron a un bautizo a mí de un jugador de fútbol. Yo era músico ahí. No sé por qué no fue el Andrés. Sí, es que había sido parte de Cristopol eso. No, me invitaron a un bautizo y el pastor desde el púlpito, nosotros estábamos tocando ahí atrás, y el pastor desde el púlpito le dijo a este jugador, quisiéramos que nos ayudes con un terreno en Riobamba para sembrar una misión allá. Y lo hizo tan directamente, tan fuerte, que mi hermano, Lenin, si es que se acuerdan, y yo, dejamos los instrumentos musicales y nos fuimos al final de la iglesia porque eso está mal. El Señor te puede prosperar cuando tú trabajas. Y basado en este principio, si tú comienzas a dar el diezmo de lo que te corresponde, vas a prosperar. Te explico por qué. Los hebreos, ellos no tienen en su casa, por ejemplo, un martillo que no están usando. No tienen en su casa una vajilla de platos que no están usando. Porque si ellos van a la tienda y compran 100 clavos, de los 100 clavos, 10 le pertenecen al Señor. Entonces, puedes tener tú en tu mente esa contabilidad exacta. Muchas empresas contratan hebreos para hacer la contabilidad de ellos porque ellos lo hacen al centavo. Ese es el principio de la prosperidad, tener todo en orden. Los japoneses que dicen, en el orden está la prosperidad. Principios que aprendieron de Salomón. Si pudiera, aún yo mismo, si pudiera tener esa contabilidad al centavo, de decir, hoy gané $30, de los $30, $3 le pertenecen al Señor, y de repente por allá me regalan una funda de caramelos y vienen 100. Esa funda de caramelos nosotros normalmente no la tomamos en cuenta. Pero el hebreo de la funda de 100 caramelos saca 10 caramelos y los aparta. ¿Te das cuenta de dónde empieza la prosperidad? Está en el orden, en llevar las cosas en contabilidad al dedillo. Y yo sé que el diezmo no es parte de los 10 mandamientos, pero es un principio de ten todas tus cuentas ordenadas. Y aquí te digo algo más. Mi pastor y mi otro pastor quedaron en conclusión de que nosotros como cristianos no vamos a obligar. Tú vas a los testigos y te dicen, a ver, mi hermano, su número de cédula. A usted le corresponde dar $30,000 en diezmo. ¿Cuándo? Eso hacen. Hay iglesias, hay sectas que lo hacen. Nosotros, si algo tú le ofreces al Señor, si algo propones en tu corazón para el Señor, ya no te estás robando a ti mismo, le estás robando al Señor. ¿Cuántas veces en tu corazón has propuesto darle algo al Señor y no lo cumplimos? Y yo soy parte, te digo. Y es fuerte. Y quiero terminar con este testimonio. Tenía 18 años. Todavía no llegábamos a Cristopol. Yo todavía estaba en Nazareno. Y empecé a trabajar, gané mi sueldo y no me alcanzaba para el arriendo donde vivíamos. En ese tiempo vivíamos en Ofelia, mucho antes de conocernos con Andrés. Vivíamos en Ofelia y no me alcanzaba para el arriendo. Y me habían quedado de todo el sueldo, después de todos los gastos, me habían quedado $10 en el bolsillo. Y de esos $10, para colmo,
A mí me tocó hacer la oración por las ofrendas. En una iglesia que era pobre, 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 extremada. Los niñitos venían sin comer 3 días. Eran 75 niños. Y yo tuve que hacer la oración por las ofrendas. Y ahí sí, mi hermano meta las manos a sus bolsillos y saque todo lo que tenga y póngalo en el alfolí. Le dije al Señor, oye, es todo lo que tengo. Tú eres el Señor. Tú eres quien manda en mis finanzas. Este es el principio. Tú eres quien manda en mis finanzas. No es la codicia. No es el deseo que tengo en mi corazón. Tú eres quien manda en mis finanzas. Toma esto, que es lo último que tengo. Y como hizo la viuda, la anciana. Esto es todo lo que tengo. Yo llegué a mi casa y encima de mi cama estaba el dinero del arriendo. Y nadie más había entrado desde que yo salí hasta que yo regresé. Nadie más había entrado. No sé si mis hermanos, mi hermano no trabajaba en ese momento. Mi hermana ya se había ido aparte de la casa, ya no era parte de nuestra casa, mi hermana mayor. Y yo tenía que sostener la casa. Yo lo considero un milagro. No sé si mis hermanos, no sé si mi mamá, yo no creo porque no estábamos en las posibilidades. Ese era tal vez uno de los meses más malos que hemos vivido. Yo lo considero un milagro. Y quiero compartirte esto porque el Señor, en medio de tu obediencia, es donde te va a bendecir. No es cuando tú buscas tus deseos, tu codicia. Es en medio de tu obediencia que el Señor te va a prosperar y te va a hacer grande. Y así como a Job, que era un hombre sincero, te va a devolver todo lo que has perdido. Y lo que tienes lo va a multiplicar, porque el Señor no es deudor de nadie. Y algo que me encanta de mi pastor. Últimamente no lo he escuchado, pero cuando yo le conocí, él decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todos los días le escuchaba. Si eso puedes aprender de hoy, que te quede grabado, no codicies los bienes ajenos. Trabaja y sé obediente con el Señor en todo lo que le prometes. Amén, mis hermanos.